Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciando este 2025 y retomando algunos temas. Recuerden nuestro lema de saber es poder. El día de hoy voy a platicarles un poquito sobre la paciente que les voy a mostrar en el video. Es una mujer de 36 años que me escribió porque ya le habían dicho que le querían retirar el útero por un tumor de grandes dimensiones desde hace 2 años. Se esperó todavía un año buscando otras opiniones y acudió a nosotros gracias a los videos de YouTube. Y bueno, en el video viene ahí, tenía un mioma intramural muy grande en la cara posterior, uno anterior, y ya le estaba causando incontinencia urinaria. Es decir, bueno, incontinencia no, urgencia urinaria. Es decir, cada rato tenía que ir al baño porque le daban ganas de hacer pipí, porque claro, el tumor estaba un poquito al frente, presionando hacia la vejiga. Hola, ¿cómo están? Feliz año. Ya empezamos este 2025 con la primera miomectomía y obviamente una miomectomía nada fácil. Es un mioma del tamaño de un melón grande, está intramural cara posterior. Tenemos que morcelarlo porque no sale por aquí todo el tejido, entonces vamos a morcelarlo para darnos espacio. Acuérdense, esta paciente tiene 36 años y no se ha embarazado nunca. Ya logramos exteriorizar después de morcelar un pedazo. Es un mioma muy grande. Esta es la cara posterior. Aquí tiene otro mioma. Vean, acá está su ovario bonito. Allá tiene el otro ovario que está un poquito crecido por la ovulación. Y tiene un mioma lateral aquí en el cuerno izquierdo y uno anterior subseroso. Entonces ahí va poco a poco. Terminamos de quitar el tumor intramural muy grande, más o menos de unos 12-14 centímetros. Vean los puntos transfictivos, pero todavía nos falta un mioma aquí en la cara posterior. Y el de la cara anterior, que este está muy bueno porque este le molestaba mucho con urgencia urinaria porque le da hacia vejiga. Entonces es bien importante, como les decía, primero que acudan con un especialista, segundo, vengan con nosotros y les podemos dar una segunda opinión. No siempre es necesario operar, pero cuando sí es necesario operar los miomas, lo más probable es que no sea necesario retirar el útero. Esta mujer pues obviamente no tiene paridad, entonces nos buscó pues como una última opción y afortunadamente la cirugía todo muy bien. Sí, fue una cirugía un poco sangrona, que sangró 900 mililitros, pero afortunadamente el útero quedó perfecto y además los ovarios están muy bien. Entonces esta mujer se va a poder embarazar en 6 a 8 meses, una vez que ya se haya recuperado esa cicatrización. Y lo más importante es también no dejen pasar el tiempo, porque muchas mujeres cuando no se sienten mal, no tienen sangrados, pues piensan que pueden quedarse con los miomas ahí un tiempo indefinido. Y no, el día de ayer en la plática que tuvimos de YouTube en live, pues les dijimos, mujeres con tumores por arriba de 6, 8, 10 centímetros, mejor vengan, es una cirugía mucho más rápida y más sencilla y la recuperación es infinitamente más rápida también y además es menos peligroso en la cirugía. Entonces, por favor, acudan a Creafam. Este año estamos lanzando algo súper, pues muy bueno para los pacientes, porque ya vamos a llegar a 300,000 suscriptores y entonces vamos a ayudarles con el 30% de descuento en honorarios médicos en todas las pacientes que vengan para miomas, para retirar el útero por alguna patología de cáncer cervicuterino, por ejemplo, para pacientes con histeroscopía, para pacientes de quistes endometriósicos, teratomas, cistodenomas, el 30% en honorarios. Y además en tratamientos de reproducción asistida, llámese inseminación, in vitro donación, van a tener un 30% de descuento en los medicamentos hormonales para su tratamiento y así que ustedes puedan conseguir un sueño cumplido. Así que retomando el tema de los miomas, que no pase mucho tiempo para que acudan con nosotros. Recuerden que puede hacerse vía virtual. La intención de estas 300 primeras pacientes que se van a ver beneficiadas con esto es que todas las pacientes foráneas que tenemos en consulta virtual también se animen a venir a Puebla, conozcan lo maravilloso de esta ciudad, su gastronomía, su arquitectura, su artesanía y además aprovechen para tratar un tema de salud y que se vayan con su útero y se vayan muy bien y a gusto de haber visitado a Puebla, que es una gran ciudad. Entonces llámenos vía virtual. A todas las pacientes, sean locales o foráneas, van a tener el mismo descuento y la misma promoción. Así que por favor escríbenos y llámenos.